Lucas capítulo 23. Si podemos ponernos de pie, hermanos, en honor al nombre de nuestro Dios, vamos a leer la palabra de Dios así puestos de pie. Lucas capítulo 23. ¿Ya? Lucas capítulo 23. Y en esta tarde, hermanos, les voy a pedir por favor que pongan un poquito de su atención, ¿ya?, de lo que vamos a hablar en esta tarde. Espero que sea de bendición, hermanos, para cada uno de nosotros, ¿ok? Lucas capítulo 23. Pero antes de comenzar a leer, hermanos, este pasaje, ¿ya?, yo quisiera decirles, sabiendo ya de que nos aproximamos y nos acercamos ya, hermanos, a la celebración de la Semana Santa. ¿Cuántos están listos para celebrar la Semana Santa? ¿Ya? Quisiera, hermanos, en esta tarde yo comenzar viendo con cada uno de ustedes el escenario, hermanos, de donde tuvo lugar este acontecimiento, podemos decir, tan horroroso, le pudiera llamar yo. Pero a su vez, hermanos, este acontecimiento es un acontecimiento lleno de amor, lleno de misericordia, hermanos, divina, que nuestro Señor mostró hacia la humanidad entera. El tema de esta tarde que quisiera compartir con ustedes, si usted quiere apuntar ahí, es 3 cruces y un monte, ¿ya? 3 cruces y un monte. Hermanos, este tema salió de la lectura que hice yo ahí en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 17 y 18, donde la palabra de Dios nos dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. De aquí salió, hermanos, el tema para nuestro mensaje de esta tarde. Pero nos vamos a enfocar o vamos a usar Lucas para nuestro texto central. ¿Por qué, hermanos, vamos a usar Lucas? Porque Lucas nos menciona ciertas cosas que el apóstol Juan no menciona aquí en su libro, las cuales nos van a ayudar a nosotros, hermanos, a ver mejor o a experimentar mejor o a entender mejor, hermanos, el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Leamos ahí entonces en Lucas capítulo 23, versículo 33. Vamos a empezar desde ahí. Lucas capítulo 23, versículo 33, dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, que los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernadores se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, y acercándose y presentándole vinagre. Hermanos, Lucas lo menciona en una palabra más profesional. Pero si usted va a Mateo, hermanos, en Mateo la Biblia nos dice: a él le escupieron. Ya, le escupieron. Ponga atención a lo que estoy tratando de decirle. Le escupieron. Isaías lo pone en este lenguaje: le echaron esputo. ¿Ya? ¿Qué es esputo? Es saliva mezclado con moco, en otras palabras, para que usted lo entienda. Todo eso, hermano, pasó por causa de ti. Todo eso el Señor pasó y sufrió y enfrentó, hermanos, el oprobio por causa nuestra. Dice, le golpeaban en su rostro, le decían: si tú eres profeta, a ver, adivina quién te ha golpeado. Dice ahí Mateo. Mateo también nos dice que le dieron de puñetazos y otros le daban a cachetadas, le bofeteaban. Versículo 37 en nuestro texto dice: diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas:
este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor bendiga la porción de su palabra leída. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti a derramar, Señor, nuestras almas y a derramar, Señor, nuestro enfoque, nuestra atención, Señor, a ti. Cualquier disturbio que pueda haber en nuestra mente, en nuestro corazón, cualquier cosa que nos está turbando, Señor, de podernos enfocar en lo que tú tienes para nosotros, Señor, te pido que quites eso de nuestra mente y que pongamos mucha atención en lo que tú tienes para nosotros en esta tarde. Señor, te pido, te suplico, Señor, en esta tarde que tú nos hables. Háblanos, Señor. Llénanos con tu bendita palabra, Padre Santo. Exhórtanos. Ríñenos, Señor, en esta tarde y despiértanos, Señor, de este sueño espiritual que muchos de nosotros, Señor, estamos teniendo. Señor, te pido que nos bendigas y nos ayudes, Padre. En el nombre de Cristo, una vez más, te doy las gracias por todo, nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermanos. Gracias. En el año de 1913, en el año de 1913, un evangelista metodista que lleva por nombre Jorge Bernard escribió un himno que trascendió toda Latinoamérica y el mundo entero. En este himno el señor Jorge Bernard, hermanos, describe la pena y el dolor que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Pero a su vez, hermanos, este himno describe también o presenta, hermanos, la esperanza y recompensa que tendrán todos aquellos, hermanos, que ponen su fe y confianza en el hombre de aquella cruz. No en la cruz, sino en el hombre de aquella cruz. Muchas religiones y denominaciones hoy en día se enfocan en la cruz, pero poco en el hombre que fue colgado en aquella cruz, hermanos, por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Y es así que en el año 1958 Jorge Bernard cambió su cruz por una corona. En otras palabras, pasó a mejor vida, falleció. 45 años, hermanos, él llevó su cruz. Algo que de repente tú y yo lo estamos haciendo ahora, en este preciso momento. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Ya? ¿Cuántos de nosotros de repente estamos haciendo lo mismo que el Señor nos menciona aquí en su palabra? Estamos viniendo en pos de Él, hemos venido en pos de Él, nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado nuestra cruz y le estamos siguiendo al Señor. Amén. Espero que así sea. Pero la verdad, hermanos, es de que todos nosotros sabemos que cuando no sabemos, disculpen, cuándo será el último día que vamos nosotros a llevar nuestra cruz. La verdad no sabemos cuándo será el último día en que nosotros cerramos nuestros ojos a esta vida y abremos nuestros ojos en la eternidad. No sabemos, ¿ya? Solo Dios lo sabe. Pero una cosa sí quiero que usted ponga mucha atención, ¿ya? Es necesario de que tú y yo, hermanos, podamos vivir nuestras vidas por Él todos los días, ¿ya? Que tomemos esa decisión, hermanos, de tanto lunes a domingo, que podamos vivir por nuestro Señor, por nuestro Dios.
Vivamos nuestras vidas, hermanos, negando nuestros propios deseos, negando nuestra propia vida, hermanos, y si es posible, sufrir el precio de nuestra entrega. Y le sigamos al Señor, hermanos, sin duda alguna. Le sigamos al Señor, hermanos, sin dudar. Tú no eres el único que has puesto tu fe en el Señor. Tú no eres el único que está llevando su cruz. Hay muchos y otros que han llevado su cruz antes que nosotros también, hermano. ¿Ya? Han llevado su cruz. Y no solamente eso, pero también han sufrido el precio, ¿ya?, en sus propios cuerpos. Han sufrido, hermano, las llagas de nuestro Señor en sus propios cuerpos. ¿Para qué? Para que ellos algún día, hermanos, cuando el Señor vuelva nuevamente, ellos sean hallados en alabanza y gloria y honra para nuestro Dios cuando Él se manifieste por segunda vez. De igual forma, tú y yo, hermanos, necesitamos vivir nuestras vidas. Tú y yo necesitamos vivir cada día, hermanos, entregándonos a la voluntad de nuestro Dios. Debemos de vivir todos nuestros días, hermanos, llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestras vidas a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Jorge Benard, después de su muerte, el himno que él escribió, hermanos, se convirtió para muchos el himno nacional del cristiano. ¿Ya? Y este himno lleva por título En el Monte Calvario. El himno que ustedes tienen ahí en su mano. Hermanos, cada vez que usted lea ese himno, para eso le he dado yo, para que lo ponga en su Biblia y justamente póngalo ahí en el libro de Mateo. Cuando usted lea una vez más, cuando tiene tiempo en todo su afán, en toda su atareada vida, descanse y tome un poco de tiempo en leer este himno y lea el libro de Lucas capítulo 23, hermano. Y cuando usted haga eso le debería usted incentivar, hermano, cuando usted se encuentra en aprietos, en aflicción, cuando usted está tratando de dudar en su vida de que Dios le ama. Cada uno de nosotros deberíamos incentivarnos, hermanos, en nuestras vidas a vivir por Cristo. Amén. A vivir por Él. Yo sé que muchas veces la vida se vuelve difícil, se torna muy oscuro. Hermano, pero a pesar de ello, como hemos visto en nuestra escuela dominical, a pesar de ello, sabemos que todavía aún Dios está en medio del dolor. Aún Dios está obrando en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Hermanos, tanto este himno como nuestro texto nos van a mencionar, hermanos, varios incentivos ahí que nos van a impulsar a nosotros a vivir por Cristo cada día de nuestras vidas. En esta tarde yo voy a mostrarles solamente 2 incentivos que le van a ayudar a usted a vivir cada día por Cristo, a respirar cada respiración por Cristo, a hablar cada palabra por Cristo, para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, el primer incentivo que podemos notar ahí en el himno y también en nuestro texto es la santidad de nuestro Dios. ¿Ya? El primer incentivo que usted puede notar ahí es la santidad de nuestro Dios. Bueno, la Biblia nos menciona en Isaías capítulo 6, versículo 4, que nuestro Señor, dice la Biblia ahí, es santo, santo, santo. Y toda la tierra, dice, está llena de su gloria. Pero a pesar, hermanos, de que Él es santo, 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 hermanos, Él, sin merecer, hermanos, la cruz, escuche, Él, sin merecer la cruz, sin haber pecado, hermanos, por nosotros, por ti, por mí, lo hizo pecado, hermano. ¿Ya? Por nosotros lo hizo pecado. Mira cómo Pablo lo pone ahí, hermanos, en su segunda carta a los Corintios. Si usted va conmigo ahí, segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Ya? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mira lo que nos dice la palabra de Dios aquí. Pablo a la iglesia en Corintios dice: al que no conoció pecado, por nosotros, dice la Biblia ahí, lo hizo pecado, hermanos. Por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado.
pecado. Eso no quiere decir que el Señor Jesús ha pecado por nosotros. No, esto quiere decir que Dios mismo en Él, en su cuerpo, llevó, hermanos, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Él llevó todo eso, hermanos, en la cruz, en su propio cuerpo. Eso es lo que está tratando de decirnos. ¿Para qué? Para que nos olvidemos nosotros de aquí un par de días y ya no comencemos nosotros a vivir nuestra vida por Él. No, Él hizo esto para que nosotros fuésemos, dice la Biblia ahí, hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, para que seamos justificados o declarados justos delante de Dios. A pesar de todas nuestras debilidades, a pesar, hermano, de toda nuestra infidelidad, a pesar de todas nuestras penas, dolores, hermano, Dios lo hizo por ti. Dios lo hizo por ti y lo hizo por mí. Hermanos, Él sin merecer, ¿ya? Dios sin merecer la cruz, sin haber pecado, por ti y por mí, Él lo hizo pecado. Se dio hasta la muerte, como dice la Biblia, y muerte de cruz. Se despojó de ser Dios. Se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a nosotros para que podamos entender, o para que Él pueda entender, hermano, nuestra condición de hombre. Y estando en esa condición de hombre, Pablo dice en Filipenses 2:8, él nos dice ahí, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta el final, Él fue obediente, hermanos, a su Padre. Algo que nosotros deberíamos de aprender de Él. Que hasta el final de nuestros días podamos obedecerle. No importa, hermanos, si la voluntad de Dios es sufrir. No importa si la voluntad de Dios es tener oprobio en la vida. Pero hasta el final, ser obedientes a nuestro Señor. Hermanos, Él dio su vida deseosamente por causa de nosotros. ¿Ya? Él no puso peros o reparos a Dios. Dice, ¿para qué voy a morir por esta gente infiel, ingratos? Voy a morir por ellos y de aquí a un mes me van a olvidar. De aquí a un mes nuevamente van a volver a hacer lo que ellos quieren. Se van a olvidar de lo que yo he hecho, de lo que yo he pasado. Muchos de nosotros nos olvidamos, hermano, de lo que Dios ha enfrentado por nuestra culpa, por nuestras iniquidades. El problema es que muchas veces nosotros hacemos vana la cruz de Cristo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué muchas veces nosotros hacemos vana, hermanos, la cruz de nuestro Dios? ¿Por qué, hermanos, somos ingratos ante el Señor? ¿Por qué muchas veces somos ingratos a no mostrarle a Él, hermanos, fidelidad? ¿Por qué a veces preferimos más al mundo? ¿Por qué a veces preferimos más la carne que a Dios? ¿Ah? ¿Por qué preferimos más, hermanos, la vanagloria de la vida que preferir a Dios mismo? Hermanos, el himno Mi vida di por ti lo expresa de esta manera. Este es un himno, hermanos, que es como si fuera una carta de Dios para nosotros. ¿Ya? Y Él dice esto a cada uno de nosotros, dice, mi vida di por ti. ¿Ya? Mi vida di por ti. Mi sangre derramé. Por ti inmolado fui. ¿Qué quiere decir inmolado? Por ti fue víctima. Por ti yo fui sacrificado como una víctima. Aunque no debería ser así. Pero por ti lo he hecho. Por ti fue inmolado. Por gracia te salvé. Por ti, dice ahí el himno. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué has dado tú por mí? Hermano, ¿qué hemos dejado para el Señor? ¿Qué hemos nosotros, hermano, entregado? ¿Qué hemos ofrecido? ¿O qué hemos dejado, hermanos, en nuestras vidas para seguir a Dios? ¿Qué hemos sacrificado nosotros en nuestra vida, hermanos, por Él? Por nuestro Señor. Hemos dejado nuestro trabajo,
para seguir a Cristo? No, no. Hemos dejado nuestros pasatiempos para seguir a Cristo. Hemos dejado nuestras actividades para seguir a Cristo. Hemos dejado nuestro hobby para seguir a Cristo. Hemos dejado nuestras diversiones, aún nuestra propia vida, hermanos, hemos dejado para seguir a nuestro Dios. ¿Qué has dado tú por mí? Me pregunta el Señor. ¿Qué has entregado tú por mí? Nada, muchas veces. Porque todavía estamos ahí agarrados, hermanos, de un lado en el mundo y un lado de Dios. No queremos soltarnos de Él. Pero a veces estamos más enfocados en las cosas y agarrados más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Preferimos, hermanos, tener comunión con el mundo que tener comunión con Dios. Ya que el clima está bonito, otros preferimos estar allá afuera, otros prefieren estar en familia, otros prefieren estar en diversión que estar en la casa del Señor, hermano. Así es. Preferimos. Muchos dicen, no tengo opción. Sí hay una opción. Porque este asunto es de vida o muerte, hermano. ¿Ya? Si tú supieras, hermanos, la intensidad de la condenación que tú tienes, tú, hermanos, no importa qué cosa, hermanos, esté sucediendo a tu alrededor, tú estarías, hermano, en la presencia del Señor. Si supieras, si entendieras, hermano, ¿ya? La situación o la gravedad de nuestra condición. Pero ¿cómo no? Como Dios no nos va a castigar, como Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, yo sé que Él va a entender, si Él entiende, hermanos. Pero muchas veces, hermanos, estamos sufriendo por nuestra propia causa. Como les he mencionado a ustedes en la escuela dominical, muchas veces Dios, Él les dijo, no se aparten, nunca se aparten de ti mis palabras, mis preceptos, mis mandamientos, porque el día en que tú te separas de aquí y de mí, los frutos de la desobediencia vas a comenzar a cosechar tú en tu propia vida. Israel dice, yo sé que Dios va a castigarlo, pero vamos a ver, ¿no? Serio, si usted comienza a leer el libro de Jueces, en el primer capítulo Dios dice ahí, 8 años no se presentaba a su pueblo. 10 años Dios no presentaba nada, ni con ayuda ni con nada a su pueblo. 22 años, hermano, Dios no hablaba con su pueblo por causa de que se han apartado de Él. Porque ellos preferían los Baales, preferían el altar de Aser que a Dios mismo. Preferimos nuestras propias actividades que Dios. Preferimos, hermano, nuestros propios asuntos que Dios. Si entendiéramos el asunto, hermanos, de nuestra condición, sería diferente. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra reacción frente a lo que hacemos sería muy distinto. Muy, muy distinto. En la tercera estrofa de este himno, Mi vida di por ti, Él dice reproches, aflicción, angustias, yo sufrí por ti. ¿Ya? Yo sufrí por ti. La copa que yo tomé fue amarga. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes lo que dice el Señor? La copa que yo tomé fue amarguísima. Yo no quise hacerlo. Prefería que tú lo hagas por ti mismo. ¿Se recuerdan cuando Dios dice ahí, Señor, Padre, si es posible, si fuera posible, pasa de mí esta copa? Humanamente el Señor dice, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer esto, porque va a doler, ¿ya? Me va a doler. Humanamente. Lo voy a sentir en mi cuerpo. Las bofetadas, el esputo, la espina que me van a poner en mi corona, en mi frente. Esos clavos, hermanos, que van a poner en mis brazos. Voy a sentirlo. Yo no quiero eso. ¿Sabes qué? El Señor dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta lo último, el Señor, hermanos, se entregó y se mostró obediente. Pero nosotros, cualquier problema que pasa, ya nos alejamos de Él.
Cualquier cosita que sucede en nuestras vidas, ya nos apartamos de Él. Preferimos, hermanos, las actividades de la vida que tener comunión muchas veces con nuestros hermanos. ¿Ya? Muchos en este tiempo solamente viene a sus mentes, oh, Jesús ha muerto por nosotros, ha dado su vida por nosotros. ¿Ya? Él lo ha hecho por nosotros, Él lo ha hecho por mí. Pasa el fin de semana o pasa la Semana Santa, nuevamente volvemos a nuestro vicio, nuevamente volvemos a nuestras actividades y nuevamente un año más nos olvidamos del sacrificio que hizo Dios por nosotros en la cruz. Él dice, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo sufrí por ti. ¿Qué sufres tú por mí? ¿Eh? ¿Qué sufres tú por mí? Examinemos en nuestras vidas propias, hermano, qué es lo que estamos sufriendo nosotros por el Señor. ¿Ah? ¿O todavía el vicio nos tiene, hermanos, esclavizado a nosotros? ¿O todavía, hermanos, el orgullo que está en nuestro hombre interior no nos deja ver, hermanos, la gloria de Dios? Todavía en nuestra propia opinión, hermanos, estamos, como dice el libro de Proverbios, inclinándonos a nuestra propia opinión. ¿Cuándo vamos a dejar algo para servir a Cristo? ¿Cuándo vamos a entregar algo para servir a nuestro Señor? ¿Cuándo vas a dejar, hermano, realmente lo que más te gusta, lo que deseas en la vida, por causa de nuestro Dios? Muchos todavía no estamos dispuestos a llevar nuestra cruz todavía. Muchos todavía no estamos dispuestos, hermano, a cargar con el precio, a llevar o a pagar el precio de nuestra cruz. Porque se ve, hermanos, se nota en la vida de muchas personas, se nota en la vida de muchos cristianos que se llaman ser cristianos. De todas maneras, esto nos debería a nosotros incentivarnos, hermanos, día tras día, recordarnos de que aún siendo Él Dios, siendo santo, 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 por nosotros, por mí lo hizo pecado y vino y murió por mí, por mis pecados. Nos debería, hermanos, no solamente incentivar, pero darnos a cachetadas y despertarnos, hermanos, a reconocer su majestad, el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, cuando usted está tratando de vivir una vida, tanto tú y yo, que estamos tratando de repente de vivir una vida ingrata en Dios, cuando nosotros de repente nos olvidemos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, recuerda esto, hermano, de que por su muerte tú estás vivo. Amén. De que por su muerte tú estás vivo. Tú estás aquí. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y ya no vivo yo. En otra parte de la Biblia dice, más Cristo vive en mí. Más Cristo vive ahora en mí. Lastimosamente, hermanos, en algunos todavía Cristo no está presente. No está presente. Ese es el primer incentivo. El segundo incentivo que nosotros podemos encontrar ahí en este himno y en nuestro texto es la demostración del verdadero amor de Dios. ¿Ya? La demostración del verdadero amor de Dios. Hermanos, la cruz, escuche, la cruz fue la mayor demostración de amor que Cristo tuvo, ¿ya? O tiene todavía por nosotros. La cruz fue la mayor demostración de amor de Dios que todavía tiene por nosotros. Yo sé que la palabra de Dios nos menciona que la cruz es una maldición. ¿Ya? Es una maldición. Era una manera atroz como condenaban a muerte a un criminal. ¿Ya? Y como criminal le mataron a nuestro Señor. Como criminal. Aún la Biblia misma nos declara en Gálatas 3:13, nos dice, maldito todo aquel el que es colgado en un madero. ¿Ya? Maldito el que es colgado en un madero.
Alguien dijo que la crucifixión no es algo que se debe esconder, es algo que tú te debes olvidar o opacar o minimizar o disminuir. Pero la crucifixión de nuestro Dios es un horror que cada uno debe de ser, o dice que debe ser desplegado, así como en la pantalla debe ser desplegado, puesto en público, para que tú todos los días te recuerdes de lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Yo sé que no es necesario poner una figura ahí para recordarnos, pero muchas veces es importante, es necesario que tú te recuerdes todos los días, hermano, de lo que ha hecho Él por ti en la cruz. Pero hermanos, Dios lo ha hecho ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué murió el Señor? Para que nos olvidemos de Él. ¿O por qué debemos nosotros siempre poner en mente nuestra vida de lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Sabes por qué? Para que la gente se recuerde de la atrocidad, de la barbaridad e ignorancia, hermanos, que cometieron frente o en contra del Hijo de Dios. ¿Ya? Fue ignorancia. Fue una barbaridad terrible, hermanos, que cometieron contra Dios. Muchos de nosotros dicen, pero si yo hubiera vivido en aquel tiempo, yo no lo hubiera crucificado al Señor. No, hermano, usted va a ser el primero en decir, crucifícale. ¿En serio? ¿En serio? Pero a pesar de ello, hermano, a pesar de que la cruz o la situación que pasó, hermanos, fue una maldición, el Señor tomó esa maldición para convertirle en una bendición para nosotros. Amén. En una bendición. Porque no había otra manera, hermanos. No había otra forma. Si Dios hubiera, o el Señor Jesucristo hubiera tenido otra opción que tomar, Él lo hubiera tomado. Pero no hubo. Fue la única manera en que tú y yo podríamos ser redimidos o rescatados, hermanos, de la condenación eterna. Fue la única manera. La cruz fue el medio o el camino hacia nuestra redención, hacia el rescate, hermanos, de nuestras almas. No pudo haber un detour o un desvío, hermanos, por otro camino. ¿Ya? Esto fue la manera de demostrar su amor para con nosotros. Pero a pesar de la horrorosidad, hermanos, del evento, Dios lo hizo por amor. Por amor. Así como tú muchas veces te entregas a pesar de la infidelidad de tu pareja. A pesar, hermanos, del maltrato que de repente puedes sufrir de la otra persona. Tú pasas por alto esas cosas y demuestras misericordia. Demuestras amor. Demuestras amor. Hermano, Dios mostró su amor hacia nosotros, muriendo en la cruz. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 9, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos nosotros por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos nosotros por Él. Pablo lo pone de esta manera en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor. Muestra, ¿qué quiere decir muestra? Él no dice mostró o va a mostrar, Él dice muestra, porque todavía su amor sigue mostrando a las personas hoy en día. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún infieles, indignos, pecadores, inicuos, Cristo murió por nosotros, hermano. Amén. Cristo murió por nuestros pecados, se entregó a sí mismo por nosotros, sin dudar, sin titubear, sin poner peros, hermano. Para que nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Vaya a este libro de Isaías, vamos a leer ahí lo que Isaías nos menciona respecto al sufrimiento de nuestro Señor. En el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53.
¿Ya lo tiene? Isaías 53, empezando ahí en el versículo 3. Mira lo que dice la Biblia. Despreciado y desechado entre los hombres. Esto fue nuestro Dios. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos, hermano. Ciertamente, versículo 4, él llevó nuestras enfermedades y sufrió, hermanos, dice la Biblia, y nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, en idioma español, para que usted me entienda, nosotros mismos le azotamos. Nosotros mismos le hemos herido. ¿Y sabes qué? Cuando somos infieles e ingratos a Él, ¿tú crees que Dios nos siente? ¿Ah? Cuando alguien te ha sido infiel a ti, ¿ya? Pero viene y pide perdón, y tú le aceptas su perdón, pero cada vez que esa persona nuevamente se vuelve infiel, el primer dolor, hermano, se vuelve aún peor. Pero imagínate cuántas veces nosotros le hacemos al Señor. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, volvemos nuevamente a hacerle sentir a Dios los clavos en su mano, la espina en su frente? Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros, dice la Biblia ahí, curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hasta ahora nos descarriamos, hermano. ¿Ya? Cada cual se apartó por su camino. Hasta ahora nos seguimos apartando de la manera que queremos nosotros. Pero a pesar de ello, dice Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido. Nota esta palabra. No abrió su boca, hermano. ¿Qué quiere decir eso? No se ha quejado, hermano. El Señor no se quejó diciendo, voy a morir por gusto. ¿Ah? Pues esta gente que es infiel, que algún día otra vez me van a dejar. ¿Para qué morir por esto? No vale la pena. Por esta gente que prefiere el mundo, por esta gente que prefiere sus propias actividades, prefiere sus propios afanes que a mí. ¿Para qué morir por ellos? ¿Ajá? No, hermano. Dios no se quejó así como nosotros nos quejamos. Él dice, ni abrió su boca. Ni abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Alguna vez has visto cómo matan un cordero? ¿Ah? No es como la gallina, hermano. En serio. Agarra la gallina para que quieras matarle. Te va a tomar mediodía, a veces si está suelto, agárrale, a corretearle, a veces llamamos al vecino, Pancho, ven, ayúdeme a agarrar la gallina para matarle, ¿no? Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Huimos como el impío sin que nadie nos persiga. Pero Dios, nuestro Señor, dice, como cordero, fue llamado al matadero. Varias veces le entregaba a mi padre ahí en Perú. No tenían dinero. Le decían, pastor, lleva una ovejita para que puedas comer, tú y tu familia. Así. Y le llevamos. Llegamos a la casa. Le agarramos y ni sabe qué le va a suceder. Ni grita como el chancho. ¡Ah! Cuando están matando, ¿no? Así es el puerco, hermano. Cuando le meten un cuchillo por su escondedera,
le escuches de aquí a 3 kilómetros. Mi esposa cuando fue, ¿qué están haciendo esos puercos? Cuando fui a visitar ahí en Perú. Así es el puerco. Así morimos muchos, hermanos, quejándonos contra Dios. No. Cuando le agarramos, ni corríamos. Le amarramos su pata. Los dos. Y le colgamos. Ni gritaba, hermano. Y mi papá venía, agarraba el cuchillo y le cortaba su cabeza, su cuello. Ni grita, hermano. ¿Ah? Ni grita. Y ahí está la sangre, hermanos, en el piso. La sangre, hermanos, saliendo. Cuando termina de salir la sangre, ahí se acabó todo. Así murió nuestro Señor, hermano. Como un cordero. Clavos en sus manos. Clavos en sus pies. Con una lanza vinieron y la metieron en su costado. Y de su costado salió sangre y agua, dice la Biblia. Así murió nuestro Salvador, hermano. Desangrentado. Pero a pesar de ello, mira cómo es nuestro Dios, ni se quejó, hermano. A pesar de ello dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. ¿Pudieras tú hacer lo mismo a alguien? ¿Pudieras demostrar, hermano, ese mismo amor a alguien que desea tu mal? Muchas veces no. Versículo 7 dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Si tú supieras o experimentarías qué es lo que Dios ha experimentado en su vida, por ti, tú no vivieras tu vida de la manera que tú estás viviendo ahora, hermano. Tú hicieras lo posible para poder pagar la deuda de lo que Dios ha pagado por ti. Versículo 12. Nota la parte donde dice, por cuanto derramó su vida. Según Levítico dice, la vida del animal o del hombre está en su sangre. ¿Ya? Por eso el pueblo de Israel no comía la sangre. Él dice ahí derramó su vida. ¿Qué quiere decir? Derramó su sangre hasta la muerte, hermano. Hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Así murió el Señor, hermano. Y habiendo llevado el pecado de muchos, dice la Biblia, y orado por sus transgresores. Y orado, a pesar de que le estaban crucificando, a pesar de que le estaban maltratando, Él estuvo orando por nosotros. Por ti lo estoy haciendo. Martín, Magali, Alfredo, Irving, por ti lo estoy haciendo. Porque les amo a ustedes. Porque estoy entregando mi vida deseosamente porque les amo a ustedes. Por eso lo estoy haciendo. Aunque yo sé que me va a ser infiel. Pero por ti lo voy a hacer. Porque nos ama el Señor. Porque nos ama. Hermanos, para concluir en esta tarde, hay mucho que hablar. Vamos a continuar la próxima semana este mensaje. Para concluir, hermanos, en esta tarde, quisiera pedirle que incline su rostro, por favor. Piensa muy bien. Piensa muy bien en cómo está tu vida, hermanos, en este preciso momento delante de Dios. Quisiera concluir preguntándole a usted, ¿estás llevando tú tu cruz, mi estimado, mi hermano?
Estás llevando tú la cruz, como Él lo menciona ahí en el libro de Mateo. Estás llevando tu cruz, negándote a ti mismo, y estás siguiendo al Señor. Estás dejando que Él tome el control en tu vida. ¿O es algo que todavía tú no estás dispuesto a hacer? Todavía es algo que tú no estás dispuesto, o este paso a tomar, de dejar tus afanes, de dejar tus propios deseos y de obedecer a la voz de nuestro Dios. Para animarte en esta tarde, Dios te dice, hermano, yo ya llevé tus cargas, yo ya sufrí por ti, yo ya entregué mi vida por ti, pagué el precio completo en la cruz del Calvario. Hijo mío, lo único que tienes que hacer es negarte a ti mismo, deja tu orgullo, ven y sígueme. Es lo único que Dios quiere que tú hagas, hermano. Pero ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? ¿Hasta cuándo vamos a entregarnos completamente, hermanos, a la voluntad de nuestro Dios? Hasta la obediencia, si es posible, hermanos, hasta la muerte. Hermanos, si en algo has fallado a Dios, te pido por favor que reconozcas tu pecado ante el Señor, que Dios te dé un corazón nuevo. Reconozcas, hermano, delante de Él. Yo sé que en algún punto de nuestra vida, hermanos, nos hemos enfriado, nos hemos desanimado, nos hemos olvidado del sacrificio que ha hecho Dios por nosotros. Yo lo he hecho muchas veces, hermano. Pero donde tú estás, de repente ahí, inclina tu rostro, arrodíllate si es posible y dile, Señor, perdóname. Porque a veces prefiero más el mundo que a ti. A veces prefiero yo la diversión, la vanagloria de la vida, los deseos de mis ojos, que a ti, Señor. Dile a Dios en esta tarde, Señor, obra en mi vida. Mientras que la canción va sonando, ¿ya? Él entregó su vida por causa tuya. ¿Qué estás listo tú para dejar?